bastantes temas en agenda política también. He traído algunas afirmaciones de las que ha hecho en este martes Donald Trump. Vamos a empezar por algunas, te lanzaré algunas preguntas y vamos discutiendo entre los tres. Vamos a empezar por una afirmación en la que el presidente de Estados Unidos mencionaba que el tráfico de fentanilo ha disminuido en un 56% en el último año. Podemos valorar, después de revisar los datos, que esta afirmación es inexacta o le falta contexto, ya que la incautación de fentanilo sí es verdad que ha caído a la mitad respecto al último año de la era de Joe Biden, pero solo hablamos de los datos que tenemos respecto a la incautación. No sabemos ni cuánta droga se envía a Estados Unidos, ni cuánta es la droga, el fentanilo, que logra ingresar. Por tanto, ese dato podemos decir que es inexacto. Luego, Donald Trump mencionaba que los asesinatos nacionales en Estados Unidos han caído a mínimos históricos desde hace 125 años. Es cierto, podemos catalogar la afirmación como cierta, pero tiene algún matiz. Es exagerado decir que es la cifra más baja en 125 años. Todavía el FBI no ha publicado los datos de los asesinatos nacionales en 2025. Hay estimaciones de expertos que dicen que esos datos podrían estar en los más bajos en los últimos 65 años, no 125. Por tanto, también se espera que sea la cifra más baja en 6 décadas, una cifra que, eso sí, ya venía en descenso antes de que él llegara a la Casa Blanca. Después, Trump ha dicho que en 9 meses no se ha admitido a ningún inmigrante irregular en Estados Unidos. Es cierto, ha disminuido de forma significativa la entrada de migrantes irregulares y en 8 meses, según los datos oficiales, no se ha liberado a ningún migrante detenido en la frontera sur. ¿Pero por qué? Porque bien han sido deportados o permanecen detenidos en estos momentos. Y aquí ya me quiero detener para preguntarte, Rafael, como análisis y como experto en la materia, ¿qué opinas del cariz migratorio que ha tenido, ¿no?, Donald Trump en este discurso sobre el Estado de la Nación? Yo creo que es sumamente complejo y por supuesto que el tema migratorio incrementó su importancia tanto para republicanos y demócratas. Los resultados de la migración irregular y de detener esa migración irregular, sin duda alguna podrían avalar ciertos resultados de esta administración. Pero ya no es solo la migración irregular, sino que las acciones que ha venido tomando para limitar o para reducir la migración de personas altamente cualificadas, los enfrentamientos con las universidades, reflejan una dificultad que es insostenible en el mediano y en el largo plazo. No hay un país desarrollado hoy en el mundo que no requiera de migrantes para incorporarlos al mercado laboral, porque las tasas de fecundidad, porque las tasas de natalidad han venido disminuyendo y porque se necesita. O sea, es evidente que la migración, más que verlo como un problema, hay que verlo como un elemento que requiere mejores elementos de regulación, de coordinación y de políticas conjuntas. Entonces, claro, él va a decir, yo solucioné el problema, pero tal vez lo va a solucionar por 13 meses, 24, 48, como máximo 48, que es el periodo presidencial. Pero insisto, en el mediano plazo no hay ningún estudio o ningún importante aval sobre restringir o reducir a cero la migración en ningún país. Es muy complicado de llevarlo a cabo. Entonces, ahí hay un elemento difícil. Obviamente, así como en materia de inflación hay un efecto retardante, digamos, no se puede medir con precisión si el efecto de un arancel está teniendo efecto inmediato. Lo mismo va a suceder con la inmigración. Es cierto que ha habido una reducción y eso es imparable, especialmente en la frontera sur, pero como tú lo señalas, las rutas y el negocio, porque es un negocio, también buscará otros mecanismos que tal vez ahorita no estamos observando, porque sin duda hay una muy fuerte presión sobre los puntos más álgidos de ese elemento, pero que en efecto reaparecerá, porque, insisto, más que reducirla o eliminarla, hay que buscar elementos de cooperación que se sigan desarrollando con otros estados. Por supuesto, con México y con otros estados del hemisferio occidental. Total, luego hemos visto, ¿no?, otras declaraciones que hacía sobre el ICE, sobre Joe Biden, ahora vamos a hablar sobre ellas. Me gustaría seguir, ¿no?, un poco en esta lista de declaraciones, cuando Trump ha dicho, ¿no?, pusimos fin a los programas de diversidad, equidad e inclusión, el conocido como DEI, D-E-I. Es una verdad, pero también tiene algún matiz, porque es una medida que todavía está en curso.
dado que pues, muchas de estas medidas, valga la redundancia, o han sido revocadas o modificadas o bloqueadas en los tribunales estatales. Por otra parte, Trump ha dicho que la decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles fue textualmente desafortunada. No vamos a entrar a calificar la decisión de la Corte, pero el tono del presidente republicano ha sido más suave que el viernes, cuando catalogó a los jueces que votaron en contra pues, de esas medidas arancelarias, los llamó perros falderos y ser las vergüenzas de sus familias. Eso sí, ha dicho de esos jueces que están bajo influencia de potencias extranjeras, aunque no las ha especificado. Por otra parte, Trump ha dicho: este debería ser mi tercer mandato, pero a veces pasan cosas textualmente extrañas. Podemos decir que esta afirmación es categóricamente falsa. Ha dejado caer nuevamente que las elecciones de 2020 que ganó Joe Biden estuvieron amañadas, y esto ya se ha demostrado una y otra vez. No hay ningún aval legal que dé la razón al presidente republicano. Por otra parte, Trump ha dicho también que miembros somalíes han saqueado 19.000 millones de dólares en el estado de Minnesota. Vamos a decir que esta afirmación es falsa por falta de pruebas. Es una narrativa que Trump ha alimentado en los últimos meses y semanas a raíz de que un influencer de extrema derecha publicara un vídeo viral en el que supuestamente se exponía un fraude generalizado en guarderías administradas por personas somalíes en ese estado del norte de Estados Unidos. Cambiando ahora de tema, vamos a volver al tema migratorio, cuando Trump ha dicho en la noche de hoy: miles de delincuentes cruzaron la frontera sur durante la era Biden, millones, me atrevería a decir, y gente salida de hospitales psiquiátricos ingresaron por la frontera. Esto también podemos decir que es falso. Está probado que la inmensa mayoría de migrantes que entraron durante la era Biden no tienen antecedentes penales. Ha dicho Trump que concretamente entraron a Estados Unidos 11.888 asesinos. Es falso, dado que los datos oficiales a fecha de 2024 hablan de que hay 13.099 no ciudadanos condenados por homicidio, pero esto en el margen de 4 décadas, no de los 4 años de Joe Biden. Me gustaría también que profundizáramos en esto, Rafael, un poco más, porque el tema de las personas que han salido de psiquiátricos y que los países han vaciado las cárceles es una retórica que no sé cuánto puede convencer ya al pueblo estadounidense. Yo creo que en términos generales no lo convence, pero los delitos de alto impacto que han sucedido en algunas ciudades estadounidenses, recuerdo uno que se llevó a cabo en la Universidad de Georgia Tech, una joven estadounidense en abril o marzo del 2024, y que sin duda alguna fue causado por un migrante irregular venezolano que había salido de la cárcel y que había atentado contra esta ciudadana estadounidense, que la asesinó de hecho en el Georgia Tech. Generó mucha tensión. El delito de alto impacto tiende a ser rápidamente aprovechado, y Donald Trump generó eso durante los 4 años de Joe Biden. Cada delito que se producía, cada aumento, ya fuera por mexicanos, salvadoreños, venezolanos, colombianos, sin duda alguna recibía un muy fuerte eco dentro de los grupos de derecha, y por supuesto que ahí es donde se pegaba. Claro, a medida que pasa el tiempo y que nos damos cuenta de que el problema tal vez no son esos, sino lo que sucedió en la ciudad de Minnesota, en donde hubo un asesinato de 2 estadounidenses legales, y por supuesto en unas condiciones que siguen siendo muy divisivas, pero que reflejan una mano excesivamente fuerte por parte de los agentes de ICE, generó la primera grieta. La primera grieta en el sentido de la administración se debatía entre si se debían reconocer como terroristas o no, si se les debería decir terroristas internos o no, y teniendo en cuenta un bagaje, digamos, dentro de la ley, pues no había ni siquiera de dónde coger lo más mínimo para decir, bueno, acá puede haber algo de inclinaciones. Entonces, ese elemento ha sido difícil. Creo que trata de utilizar siempre esos casos muy particulares o de países. En este caso fue Somalia, en otros momentos fue Haití. ¿Recuerdas en campaña cuando decía en un debate presidencial que se comían los gatos? Sí, comían los perros. Entonces, trata de buscar siempre ese elemento, y creo que ahí está la impronta retórica, mentirosa, y por supuesto que genera más tensión y conflicto
político frente a la contraparte. Y más si tenemos en cuenta que algunos representantes, especialmente la representante Omar, que se veía que estaba realmente ofuscada, que le estaba gritando que eso no era así, que debería darle vergüenza decir eso, pues sin duda alguna logra el objetivo político de Trump, y es la tensión y el conflicto, porque sabe que él ahí va a ganar. ¿Listo? Precisamente voy hacia allá, ¿no? Porque Trump estaba hoy verdaderamente frustrado con que los demócratas no se levantaran a aplaudir ciertas medidas o comentarios que ha hecho a lo largo de su discurso. De hecho, los ha llegado a catalogar como locos. De hecho, esta gente está loca, no se levanta para aplaudirme. Precisamente sobre el tema del ICE y el Departamento de Seguridad Nacional, Trump acusaba, ¿no?, al Partido Demócrata de dejar sin fondos a ese DHS, Departamento de Seguridad Nacional, porque los demócratas han impuesto nuevas medidas, ¿no?, o demandas para que las redadas migratorias se hagan con mayores garantías. Tras los asesinatos, ¿no?, de los 2 estadounidenses en Minneapolis. De hecho, pues estas 2 congresistas, Omar y la congresista de Michigan, pues gritaban en la platea que el ICE de Donald Trump había asesinado a 2 estadounidenses cuando él decía pues que finalmente él protegía a los estadounidenses y no a los emigrantes, como él llama, ilegales. Por otra parte, Trump, hablando de salud, 2 temas que podemos decir que son inexactos. Trump ha dicho que ha bajado el precio de los medicamentos con receta. Esto podemos decir que carece todavía de pruebas. Y en otro aspecto ha dicho que siempre protegeremos nuestra seguridad social, Medicare y Medicaid, algo que podemos decir que es más bien falso, ya que pues han recortado $1 billón en el programa de Medicaid durante la próxima década. En el plano de la política exterior, como mencionabas ya, Rafael, ambigüedad, ¿no?, de afirmaciones. Vamos a empezar con la de las clásicas 8 guerras. Ha vuelto a decir que las ha terminado. Esto podemos decir que es una verdad a medias o una afirmación exagerada, porque hay países que no estaban ni en guerra, no se habían declarado la guerra, y otros donde Estados Unidos ha estado de manera muy tangencial. Sobre Ucrania y Rusia, la única mención, como decíamos, que ha hecho es que cada mes mueren 25.000 soldados en la guerra, algo que podemos decir que carece de contexto. Y sobre la guerra en Gaza ha dicho que todos los rehenes israelíes han regresado a casa, algo que es afirmativo. Y sobre Irán, una cifra que ha dado es que el régimen de los ayatolás ha matado a 32.000 personas durante las protestas, algo que es inexacto o parece exagerado, ya que organizaciones de derechos humanos hablan de al menos 7.000 víctimas. Trump ha dicho también que priorizamos la diplomacia con Irán, algo que parece ambiguo, después de que también hubiera conversaciones nucleares entre abril y junio de 2025 que acabaron con los ataques contra las plantas nucleares. Y aquí me gustaría también detenerme un poco. ¿Es posible que veamos un ataque a Irán en las próximas horas, días, semanas? Yo creo que será el tema de la primavera y por supuesto del año 2026. ¿Está dispuesto Donald Trump en año electoral a llevar a cabo una acción militar? Y si lleva a cabo una acción militar, ¿sería del tipo que llevó a cabo en Venezuela? Mi perspectiva personal es que no, yo no creo que tenga el caudal político, a pesar de que sigue siendo un presidente de mano fuerte. No creo que tenga... por supuesto, no tendría una autorización del Congreso a menos de que tuviera una evidencia palpable de que Irán puede atacar o a Israel o a intereses vitales de los Estados Unidos. Creo que no la va a tener, pero sin duda alguna, tal vez algún tipo de acción frente a la voluminosa movilización de tropas y de material militar a la zona del Golfo Pérsico, pues sería casi que evidente. Entonces, tenemos 2 posturas muy complejas de discernir. Yo pensaría que un presidente siempre debe tener personas prudentes que eventualmente le hagan señalar las líneas rojas, y creo que en ese caso el prudente en ese sentido puede ser el vicepresidente J.D. Vance, que es muy enfocado en la línea aislacionista de los Estados Unidos, es un MAGA acérrimo, no conflictos, no intervención y mucho menos botas en el suelo. Es decir, no una intervención terrestre, por supuesto algún tipo de acción dirigida a instalaciones militares, porque controlar un país de 80 millones de habitantes como Irán no resulta sencillo y 90. No tiene las cartas que tal vez tiene en otras regiones y en otros conflictos para llevarlo a cabo. Irán
Irán siempre ha sido una gran incógnita acerca de su efectiva y real capacidad para hacerlo. Efectivamente está debilitado, no pudo hacer nada frente a la caída de Siria. Los enfrentamientos directos con Israel en el año pasado pues demostraron que también no es invencible, pero tampoco sabemos cuál sea la capacidad de respuesta frente a un ataque mayor, masivo y eventualmente que se haría de manera coordinada entre Israel y los Estados Unidos. Te quería decir, otra de las personas, ¿no?, que también ha expresado reticencias a un eventual ataque contra la República Islámica era Dan Kane, el jefe del Estado Mayor Conjunto, ¿no?, que le advertía un poco de los riesgos que suponía entrar en guerra con el país persa. Y también Witkoff, el otro día, su enviado especial, decía en Fox News que Trump estaba frustrado, ¿no?, de que Irán no hubiera claudicado a las amenazas. Así que será interesante ver hacia dónde se mueven esas conversaciones en Ginebra de esta semana, pero parece interesante ver pues, que la flota militar cada día es más grande y se movilizan recursos de países europeos allí al Golfo Pérsico, al Mar Arábigo, por lo que podría ser inminente. Cierro con un dato, Elena, y es que para acabar con una afirmación que ha dicho Trump verdadera, ha logrado que los socios de la OTAN se comprometan a aumentar su gasto militar en un 5% de su PIB nacional. No todos los países se han sumado a esta iniciativa, España entre ellos. Así que, bueno, un poco de todo en estas afirmaciones políticas del presidente.